¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el profesor Joseph del Instituto ERC. Básicamente para explicarles un poco de qué trata el siguiente curso que se llama La historia deuteronomista, ¿no? Entonces uno lo primero que dice, bueno, ¿por qué dice deuteronomista, no? Claro, lo que sucede es que Deuteronomio vendría a ser el eje central de esta hipótesis desarrollada por Martin Knott, un alemán nacido en 1902 y fallecido en 1968. Entonces, el nombre de la historia deuteronomista, así como tal, es académica y es más reciente. El mundo cristiano, el mundo judío, pues esto no lo acepta porque sabemos que hay una cronología teológica y detrás pues está su teología. Esta parte es la parte más académica, más histórica. Este curso es importantísimo porque precisamente te dice cómo es que se formaron esos libros. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde un Génesis hasta un Deuteronomio como el Pentateuco, pero también tenemos desde un Josué hasta Segunda de Reyes que se le llama a los libros históricos, pero en realidad se le llama los profetas anteriores. Entonces, Deuteronomio es el final del Pentateuco y el comienzo de los libros históricos o profetas anteriores. Por eso, como Deuteronomio es el eje central, entonces el alemán, el académico Martin Knott, lo primero que nos dice es, ahí hay algo interesante. Hay que estudiar a Deuteronomio y cómo es que Deuteronomio está conectado con el Pentateuco, con los 4 primeros libros, y cómo está conectado con los libros, por ejemplo, de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ¿no? 6 libros después y 4 libros antes. ¿Y quién está en el medio? Deuteronomio. Por eso es que en Deuteronomio vendría a ser el que va a conectar, o sea, Deuteronomio es el puente que hay desde el Génesis hasta Segunda de Reyes, ¿no? Espectacular. ¿Por qué? Porque Martin Knott va a comenzar a demostrar y dice, mira, se llama la historia deuteronomista porque todos tienen un mismo estilo literario. Es como que si todos lo hubieran hecho una persona o una escuela más adelante, ¿no? Se llegó a eso, era un círculo. Podría ser una escuela de escribas y sacerdotes, ¿no? O parte del reinado, desde la monarquía, que salió del exilio. Y eso es básicamente la historia deuteronomista, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar. Deuteronomio está conectado con Josué, Deuteronomio está conectado con Jueces, Deuteronomio está conectado con Primera y Segunda de Samuel y con Primera y Segunda de Reyes. Y precisamente lo conectaron para que haya eso, una hilación literaria desde Génesis hasta Segunda de Reyes. Muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Sencillo, nosotros tenemos que divulgar, explicar qué partes han sido agregadas, pero antes de explicar qué partes han sido agregadas, necesitamos segmentar el tiempo, separar. Por ejemplo, la historia deuteronomista son 7 libros. Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. 7 libros, ¿verdad? De estos 7 libros que han sido editados, parece que algunos han sido del contexto asirio, y el contexto asirio es un preexilio, y el mundo del preexilio tiene sus características. Hay un politeísmo, enoteísmo, monolatría, Dios es la fuente del bien y del mal, viene de una influencia del panteón cananeo, no hay Moisés, no hay la Torá. Ese es el preexilio. Y ese es el comienzo histórico de los libros. O sea, qué interesante. Hay que analizar el contexto asirio, que repercutió el mundo asirio con la historia deuteronomista, pues, ¿no? Pero también ellos se fueron al exilio, porque esto ocurrió en el 722 antes de la era común, pero luego vino el 586, donde los judíos se van allá al exilio. Pero la pregunta es, ahora el contexto, ya no asirio, preexilio, sino exilio, contexto neo-babilonio, ¿qué hay ahí ahora? ¿Qué se influenció? Por ejemplo, las fiestas, el Shabbat, la agricultura, la astronomía, los meses del año. Esa es influencia neobabilonia, exilio. Y si nosotros encontramos en los libros de la historia deuteronomista algún tipo de contexto neobabilonio, inmediatamente lo tenemos que reconocer por sus características, ¿no? Pero también tenemos el contexto persa, que es del exilio al posexilio.
¿Y qué hay en el contexto persa? La influencia pues del monoteísmo, ¿no? Esta dualidad, angeología, demonología, el Mesías, la resurrección de los muertos, parte del sacerdocio que encontramos en Levítico. Entonces tenemos que segmentar. Y una vez que entremos a estudiar la historia deuteronomista, inmediatamente tenemos que decir, ajá, aquí esto es asirio, en esta parte esto es neobabilonio, y aquí esto es persa. Entonces ha habido ediciones y reediciones. Me dejo entender, hay varias capas ahí. Entonces necesitamos explicar dónde están esas capas. Y vamos a aprender muchísimo, porque aquí entra la historia, aquí entra la arqueología, aquí entra la literatura, entra la crítica textual. Entonces vamos a desarrollar un poco el criterio. ¿Se dan cuenta? Y eso es la famosa historia deuteronomista, que es el siguiente curso que nosotros vamos a enseñar. Muchísimas gracias.